Bueno, si parece vamos a ir comenzando, eh, como para ir arrancando una charla. Obviamente pues por ahí sigue siendo medio temprano, pero bueno, vamos a respetar el horario, sobre todo para José, que nos presta su tiempo. Eh, Antes que nada, buenas tardes. Esto es una nueva actividad. En realidad es la primera actividad que como Cátedra Libre podemos hacer y estamos realizando en este año tan extraordinario, diríamos, para todos, en función de poder llevar adelante propuestas de charlas, propuestas de reflexión, de aprendizaje, que son las que siempre o proponemos desde la cátedra. Eh, y obviamente todas las actividades que habíamos pensado con el equipo, eh, acá no pueden estar en este momento Roberto y Adrián, que son responsables, Roberto Pitalúa y Adrián Buleiro, que son los responsables de la cátedra. Pero bueno, habíamos pensado, teníamos como una expectativa de talleres, de cuestiones más de intervención, y bueno, la pandemia y las restricciones en cuanto a reuniones y demás lo impidieron, pero bueno, nos decidimos en esta última parte del año a realizar alguna de las charlas o proponer alguna de las charlas que teníamos pensadas, y una de ellas será con José Seoane, que está ahí. Buenas tardes de vuelta, José. Eh, Buenas tardes, Mauro. bueno, te hago una breve presentación, José. Sé que por ahí no es siempre lo más cómodo, pero breve. José es doctor en ciencias sociales, es responsable o forma parte del Instituto Tricontinental, ¿sí? Que hace un tiempo viene realizando eh, publicaciones muy interesantes a lo largo de hace ya un par de años, si no me equivoco, y digamos, saca regularmente un boletín sobre coyunturas políticas, sobre distintos momentos, tanto de América Latina como a nivel mundial. Es un instituto que cuenta eh, con una estructura, ¿sí? de colaboración a lo largo justamente de tres continentes, y América Latina forma parte, con dos centros que son Buenos Aires y en Brasil. Corregime, José, creo que es en San Pablo, ¿no? Sí, San Bien. Pablo. Eh, y bueno, José estuvo, perdón, en la universidad dando un seminario de posgrado, y habíamos pensado un poco no continuar con esa temática, pero sí darle por ahí un formato más abierto, más llano, si se quiere, de charla, alguna de las reflexiones de ese seminario. Y una de las cosas que charlábamos con José previamente es que además en estos últimos días, en la última semana, ha habido novedades interesantísimas, ¿no? Para el pensamiento crítico y para la acción crítica en América Latina, que tiene que ver con las elecciones en Bolivia y con el plebiscito en Chile. Así que bueno, es una breve presentación. José va a tratar ahí algunos de los, como el título de la charla lo dice, algunos de los desafíos que se nos presentan en nuestra América, sobre todo a partir de esta coyuntura tan excepcional como fue la pandemia de COVID-19. Así que bueno, José, eh, déjame decir que estamos grabando para después subirlo al canal de YouTube. Así que bueno, José, te dejo la palabra.
Bueno, gracias Mauro, gracias por la invitación. Siempre saludar estas iniciativas que ustedes llevan adelante, de generar espacios de intercambio, de reflexión desde el pensamiento crítico sobre los desafíos que se le plantean a los pueblos, tanto en la Argentina como a nivel regional. Y para mí siempre es un gusto poder acompañarlos en estas actividades. Hoy no puedo estar en La Pampa, me encantaría. Lo hacemos vía estas TICs. Yo ya desde allá, claro que la conexión hoy estuvo bastante inestable, así que esperemos que podamos mantener el diálogo hasta el final. Bueno, y agradecerles a todas y todos por estar. Cuando comenzamos, como contaba un poco Mauro, cuando comenzamos a conversar sobre la posibilidad de organizar un encuentro de este tipo, hace semanas atrás, el contexto regional y global estaba atravesado por signos muy sombríos, ¿no? El avance del lawfare en Ecuador, la amenaza de la dictadura en Bolivia de no realizar las elecciones, las provocaciones de Bolsonaro, la magnitud de la crisis económica y civilizatoria y cuánto la pandemia profundizó esta crisis civilizatoria propia del neoliberalismo. Era un momento bastante desanimante y complejo, ¿no? Cuando conversamos sobre la posibilidad de organizar la mesa, esta actividad, esta charla. Y como decía Mauro, en las últimas 2 semanas, los pueblos de Bolivia y de Chile han repuesto la esperanza, ¿no? En marco de convocatorias electorales, con un gran protagonismo popular y con de una forma rotunda, de esa que tienen a veces los pueblos, de expresarse y hacer valer su voz, dieron por tierra la dictadura y neutralizaron el golpe en Bolivia y dieron fin a la constitución de Pinochet, matriz constitucional del neoliberalismo en este país nuestro americano. Y me parece que un poco la discusión sobre la actualidad y sobre las perspectivas en la región tienen un poco de ambas cosas, ¿no? De un poco de sombras y de luces, ¿no? De esta afirmación de los pueblos por derrotar a la ofensiva neoliberal y construir un camino de salida en el contexto tan complejo de la pandemia, y también de afirmación del carácter más barbárico, más autoritario, más expoliador de esta etapa del neoliberalismo. Yo voy a tratar de proponer algunas reflexiones en relación a esto. Son reflexiones abiertas, en muchos casos son más bien intentos de plantear el problema y de formular preguntas que de acercar respuestas, ¿no? Y creo que en este contexto de intercambio con las compañeras y compañeros que nos acompañan hoy, espero por lo menos que pueda estimular un diálogo y siempre esta tentativa de la construcción colectiva de las respuestas, que son las únicas respuestas válidas para resolver los problemas y los desafíos que afrontamos. José, te interrumpo un sí. cachetito porque déjame agradecer, justo que dijiste eso. Tenemos compañeros, si no me equivoco, de países hermanos, ahí creo que están sumando. Le dejamos unos abrazos muy grandes, me parece que se habían querido sumar gente de Venezuela y creo que se pudieron conectar, si no estoy viendo mal. Así que ya es un saludo latinoamericanista, digamos, de la cátedra, de la charla, y agradecerle, me había reolvidado, que agarré desprolijo, pero me había reolvidado, agradecerle a Beatriz Cosio, que es la decana de la facultad, que es la que de otras cosas nos permite poder elaborar este tipo de propuestas, poder acceder a la plataforma sin restricción y demás. Así que, Beatriz, en nombre de la cátedra, muchas gracias a vos. Ahí sí, no te interrumpo más, José. Fantástico.
Bueno, la saludo a Beatriz, que no la conocía. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Un gusto. Encantada. ¿Qué tal, José? Mucho gusto y un placer escucharte. Bueno, yo también me alegro de que podamos intercambiar ideas y esperanzas y sueños también, ciertamente. Bien, yo estructuré mi exposición alrededor de 5 o 6 comentarios. Voy a tratar de ser breve, porque como yo les decía, mi idea es más plantear problemas que proponer respuestas. Y bueno, entonces voy a hacer una presentación de estos 5 o 6 puntos y espero que sirvan para estimular la discusión, que por supuesto no es una lista exhaustiva, y ciertamente hay cuestiones que han quedado afuera de esta sistematización que yo les propongo como para arrancar el diálogo. Bien, la primera cuestión, por supuesto, tiene que ver con la significación de estas elecciones en Chile y en Bolivia, ¿no? Yo decía que está claro que marcan la derrota del proyecto neoliberal, la derrota del proyecto neoliberal en su larga historia, porque en el caso chileno refiere al fin de la constitución que signó la matriz de dominación liberal en este país hermano durante décadas, desde la dictadura de Pinochet hasta la actualidad, y la derrota de la última ola neoliberal, en el que tuvo una de sus expresiones en el golpe de Estado de Bolivia del año pasado, ¿no? Y como yo le anticipaba en el inicio de la presentación, una derrota del neoliberalismo, de esta ola neoliberal, de esta ofensiva neoliberal marcada por el protagonismo popular. Yo quería hacer una reflexión un poco más abierta en relación a estos procesos, a estas elecciones en Chile y en Bolivia, porque me parece que siempre en general, pero en particular estas elecciones en Chile y en Bolivia, están inscritas en un ciclo de luchas. Y entonces no se trata simplemente de una contienda electoral, sino del resultado de un proceso de luchas, ¿no? De una condensación institucional en el marco de los procesos de voto universal, de un ciclo de luchas que incluso se remonta al año pasado e incluso hasta el 2018, ¿no? Estamos hablando acá en una historia, por supuesto uno podría construir una historia mucho más larga, pero en la historia corta, ¿no? Del ciclo de resistencias que se empiezan a desplegar a nivel regional frente a esta última ola neoliberal que comienza allá por 2015, aunque tiene antecedentes, con el triunfo de la coalición Cambiemos en la Argentina, y que luego se proyecta y se prolonga en el golpe parlamentario en Brasil a Dilma Rousseff, la persecución de Lula, el triunfo de Bolsonaro, y una serie de cambios de gobierno en la región que de alguna manera llegan hasta la derrota del Frente Amplio en las elecciones en Uruguay del año pasado, y que marcan un cambio en la coloratura regional, en la afirmación de estos gobiernos de derecha, más conservadores, que van a ser los impulsores de estas transformaciones, de esta agenda neoliberal que recorre la región y que algunos llamamos un nuevo consenso de Washington. Y es frente a esta ofensiva, esta última ola neoliberal que se prolonga desde el 2015, ya desde el 2018, por supuesto que desde sus inicios, pero claramente desde el 2018 empieza a emerger un ciclo de luchas más consistente, ¿no? Particularmente yo quiero mencionar en el 2018 el levantamiento en Haití, ¿no? Frente al alza de los combustibles y una serie de grandes movilizaciones que se prolongan de una forma en sucesivas olas hasta el 2019, y por supuesto en el 2019 lo que todos ubicamos, que es el octubre del 19, que está marcado por la rebelión en Chile, el despertar chileno, que no son 30 pesos, sino son 30 años, un ciclo de luchas que atraviesa desde octubre hasta, con claridad, hasta la llegada de la pandemia y los procesos de confinamiento, y luego de manera irregular, que se expresa también en Ecuador, que se expresa luego en noviembre en Colombia, y que tiene también como uno de sus acontecimientos el golpe de Estado en Bolivia, y las resistencias populares al golpe de Estado en Bolivia, particularmente después del golpe, que están marcadas por las masacres de Sencata, Sacaba. Entonces acá tenemos un ciclo de luchas muy intenso desde el año pasado, en el que están inscriptas estas dos contiendas electorales. Y es un ciclo de luchas también más corto,
porque efectivamente la pandemia y las políticas de confinamiento y de aislamiento social a partir de marzo de este año implicaron un bloqueo a los procesos de construcción colectiva y de conflictividad social, pero en los últimos meses, claramente desde mayo y acentuándose en junio, julio y septiembre, se ve en América Latina un renacer de las luchas sociales, que nosotros venimos analizando en esto que mencionaba Mauro, en estos informes de la coyuntura latinoamericana que producimos desde la Oficina Buenos Aires del Instituto Tricontinental de Investigación Social, desde un proyecto que se llama OSAL, y que ustedes pueden consultar en la página del instituto, que se publican de manera regular cada 2 meses y que hacen un raconto, un panorama de lo que está sucediendo a nivel regional. Y por supuesto de un proceso de luchas también mucho más actual, ¿no?, que se está dando hoy en muchos países de la región, y por ejemplo, en lo que fue en estos días la minga indígena, campesina y afrodescendiente en Colombia, y la llegada a las ciudades, a Bogotá, y su vinculación con los movimientos urbanos, en una tentativa de reeditar ese ciclo de paros nacionales que signó las luchas del año pasado. Entonces, tenemos una contienda electoral que se da en este contexto de luchas y que no puede ser escindida de este contexto de luchas, ¿no? Hacia el pasado, en el presente y también hacia el futuro, ¿no? Que efectivamente la significación que tienen las elecciones en Chile y en Bolivia abren perspectivas, pero abren perspectivas que todavía están lejos de estar cerradas y que plantean nuevas disputas, ¿no? En el caso de Chile, la elección de los constituyentes y todo el proceso de reforma constitucional que se abrirá el año próximo, y en el caso de Bolivia, el desafío de responder a los intentos de desestabilización y de presiones que ya se están desplegando en Bolivia y que intentan reeditar las condiciones del golpe de Estado del año pasado y que reclaman el mismo protagonismo popular que tuvieron los movimientos sociales en Bolivia en este último periodo, en este periodo de luchas, y que incluso en una entrevista reciente el propio Álvaro García Linera rescataba, ¿no?, en el sentido de una nueva mística popular que surge de este ciclo de luchas reciente y que de alguna manera es indispensable para pensar el proceso de cambios hacia adelante. Bien, este es un primer comentario. El segundo comentario, quería hacer una reflexión un poco más detenida sobre esta vinculación entre democracia y luchas sociales, ¿no? Porque en realidad es una vinculación que es estrecha y es histórica, ¿no? Toda conquista de derechos democráticos ha estado mediada por ciclos de conflictos, de rebeldías, incluso de revoluciones, ¿no? Incluso en el terreno de la transición del feudalismo al capitalismo, recordemos las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa o la Revolución Inglesa, ¿no?, y de lo que significó en términos de procesos de lucha, de confrontación, ¿no?, para abrir estos marcos de transformación. En el siglo XIX, recordemos la Revolución del 48, la Primavera de los Pueblos, y luego la Comuna de París o el movimiento cartista inglés, para citar algunas experiencias europeas que son quizás las que más se han estudiado, lamentablemente, pero también en América Latina, ¿no? La conquista de la democracia ha implicado enormes procesos de confrontación, de luchas y de revoluciones, ¿no? Entonces, creo que es importante restablecer esta cuestión, porque estamos en América Latina también frente a un ciclo electoral, no solo un ciclo de luchas, sino también frente a un ciclo electoral, ¿no? Las elecciones de Bolivia y las elecciones de Ecuador son las iniciales de un ciclo electoral muy importante que se plantea en la región y que tiene en noviembre las elecciones municipales en Brasil, luego en diciembre las elecciones legislativas en Venezuela, luego en febrero las elecciones presidenciales en Ecuador, y que de alguna manera se cierra en abril del año que viene con las elecciones constituyentes en Chile, digamos. Entonces, esta ofensiva neoliberal ha afrontado las resistencias y ahora se retoma este ciclo de luchas que había cerrado o congelado de alguna manera la pandemia, vinculado a estos escenarios de confrontaciones electorales. Ahora, cuando lo pensamos así, cuando articulamos la idea de las elecciones, de la democracia, vinculada a las luchas populares, aparece también otra visión que nos permite salir, ¿no?, de estas visiones más institucionalistas, ¿no?, más contractualistas, más de la idea del contractualismo liberal, ¿no?, que piensan a la democracia como un funcionamiento de instituciones, de reglas, ¿no?, en el campo de lo formal, ¿no?
porque en realidad cuando entendemos estos procesos de democratización vinculados a las luchas populares, yo mencioné algunos, y en la rapidez que quiero hacer, en el tiempo que me puse, no referí también al movimiento sufragista, ¿no? Al movimiento feminista, a la lucha por el voto de la mujer, ¿no? Y luego a la lucha del voto de los afrodescendientes, del movimiento afrodescendiente en Estados Unidos, ¿no? Y en otras regiones, ¿no? O a los movimientos indígenas vinculados a la transformación democrática. Bueno, cuando lo pensamos así, de pronto la democracia ya no es un conjunto de reglas, sino es un proceso. Y aparece un proceso vinculado al conflicto, y aparece un proceso de democratización que tiene una expresión en el terreno político institucional o político estatal, incluso en el terreno del cambio de las reglas, de la transformación de las reglas, de la innovación de las reglas, de la innovación democrática, y también en otros campos de la vida social. Un proceso de democratización de la vida social que tiene impacto en el terreno político institucional, pero también en otros campos de la vida social. Y si me permiten, yo con esta rapidez, repasando estos dos acontecimientos de los que yo estoy mencionando, podemos destacar también estos aspectos, ¿no? En el caso de Chile, no solo la innovación que significa por primera vez una reforma constitucional vinculada al voto popular. Es la primera vez que en Chile se hace una asamblea constituyente cuyos representantes van a resultar de una elección, ¿no? De una elección popular. Pero no solo eso, sino que producto de las luchas de las mujeres, del movimiento feminista de Chile, esta asamblea constituyente, esta convención constituyente, va a tener la mitad de su representación en manos de representantes femeninos, ¿no? Acá está cómo el movimiento, las luchas transforman, amplían, modifican las instituciones de la democracia, ¿no? En el caso de Bolivia también podríamos referir el regreso al ámbito de la gestión de lo público estatal de los representantes de los movimientos indígenas, ¿no? Y campesinos, ¿no? Y también yo quisiera aprovechar para hacer una referencia en la Argentina, porque también vemos estos procesos en la Argentina, ¿no? Cuando seguimos en estas últimas semanas, ¿no? El despliegue del proyecto Artigas y la lucha de Dolores Echeverre en los campos de Entre Ríos contra esta familia ahí, que es un ícono, ¿no? Del poder económico, de los propietarios de tierras, ¿no? de los productores agrícolas, de los grandes productores agrícolas, de lo que se podría llamar la oligarquía, digamos, ¿no? Y nos detenemos un minuto en todas las cuestiones que están planteadas ahí, en todas las denuncias que han sido formuladas, también aparece acá como, ¿no? El ejercicio del poder económico intenta subordinar a la lógica de los gobiernos y a la lógica de la justicia, y también intenta subordinar en la relación capital-trabajo a sus propios trabajadores, con las denuncias que se han ido formulando respecto del trabajo esclavo, ¿no? Vinculado a estos emprendimientos productivos, a estas formas de las grandes explotaciones agrícolas en la Argentina, y también en el sentido de la violencia doméstica y la violencia patriarcal, ¿no? Y acá aparece esta articulación, ¿no? Que aparece en el terreno de las elecciones en Bolivia y en Chile, de los movimientos populares en Chile y en Bolivia, este ciclo de lucha como transformación, pero también aparece de la forma de la gestión del poder económico, de las clases dominantes, como una articulación de relaciones de subordinación, ¿no? de un poder que subordina en todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Y yo traía esto a colación porque también para hacer otra mención, y discúlpenme, que no tiene que ver estrictamente con el contexto latinoamericano, aunque sí tiene que ver con el contexto latinoamericano, porque a nadie se le escapa que estamos en la Argentina en un momento donde sectores del poder económico, sectores de las clases dominantes, están promoviendo una devaluación, ¿no? Una especulación sobre el tipo de cambio y una devaluación, lo que se llama habitualmente golpe económico, ¿no? Para los que han leído la historia argentina no es novedad, y para los más viejos que la hemos vivido también no es novedad, ¿no? Y yo leía por ahí hace unos días un tuit de un economista liberal que lo decía con todas las palabras, ¿no? Es necesario forzar la devaluación de la moneda para obligar al gobierno a renunciar, ¿no? Es necesario un golpe económico para someter a la democracia,
¿no? Y acá aparece el carácter profundamente antidemocrático, ¿no? Que particularmente caracteriza esta última ola neoliberal. Con este comentario, con este señalamiento yo quería hacer un tercer comentario en relación al contexto regional y los desafíos que están planteados, ¿no? Porque efectivamente esta última ola neoliberal se caracteriza por su carácter autoritario y antidemocrático y conservador, ¿no? Hemos visto desplegarse mecanismos que restringen incluso las propias formas de la democracia liberal, de la democracia representativa, aquello que se ha sido llamado el lawfare, pero también otros procesos de restricción de los propios derechos del liberalismo asegurados por el liberalismo político. Hemos visto avanzar un proceso de militarización social, de violentización de los lazos sociales, de crecimiento del Estado punitivo, de un creciente uso del Estado punitivo, de la represión, ¿no? Incluso en este ciclo de luchas desplegadas el año pasado, ¿no? La cantidad de detenidos, la ferocidad de la represión, ¿no? El símbolo del movimiento popular chileno, ¿no? De los manifestantes con sus ojos dañados, ¿no? Incluso es una ola neoliberal que está caracterizada por un creciente empoderamiento político estatal de la corporación militar. Ya no se trata de una militarización de las relaciones sociales, sino que, como por ejemplo en el caso del gobierno de Brasil, el gobierno de Bolsonaro, bueno, por supuesto en el caso de la dictadura boliviana, que felizmente concluye, en el caso de gobiernos en el Centroamérica, ¿no? En el caso de incluso el gobierno en Colombia, ¿no? Hemos visto una creciente presencia de los militares en el aparato estatal, ¿no? Y finalmente, esta ola neoliberal se caracterizó por el despliegue de lo que se ha sido llamado un neofascismo periférico, ¿no? El ejemplo de Bolsonaro es quizás el ejemplo más claro, pero ciertamente hay tentativas generales, ¿no? De promover la constitución, incluso de constitución de sectores de la sociedad civil, en base a una subjetivación social profundamente conservadora, racista, xenófoba, violenta, ¿no? Que permitan asegurar un proceso de relativa fascistización de un sector de la población, basado incluso en el uso de los aparatos de seguridad, ¿no? En el reclutamiento de parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Que es un poco la construcción en Brasil de la fuerza de Bolsonaro, ¿no? Y es un fascismo, y por eso se le llama neofascismo periférico, que es muy diferente del fascismo europeo, que de alguna manera conocemos en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque si el fascismo o el nazismo europeo estaban vinculados a un proceso de tentativa de resolver parte de la cuestión social bajo la forma del pleno empleo de una parte de la población a partir de la segregación, exterminio, ¿no? Aniquilamiento de otra parte de la población, ¿no? Pero implicaba ciertas políticas de corte nacionalistas, ¿no? Vinculadas a la industria militar, ¿no? Vinculadas a la confrontación militar, lo que algunos llaman un keynesianismo de guerra. Este fascismo, este neofascismo periférico, es el complemento indispensable de la aplicación de las políticas neoliberales en las condiciones actuales. Entonces, cuando hablamos de la restricción de los mecanismos de la democracia, cuando hablamos de la emergencia de estos neofascismos, en realidad lo que estamos hablando de la forma particular que el neoliberalismo, que esta ola neoliberal, promueve para gestionar los procesos de desigualación social, de polarización social que la caracteriza, ¿no? Entonces, en este terreno, el desafío de los movimientos populares, el desafío emancipatorio, ya no es tan solo una cuestión democrática, ¿no? Nos está planteando la profundidad de la crisis social, y particularmente la profundidad de la crisis social que promueve el contexto de la pandemia, ¿no? Recordemos que América Latina venía de un ciclo de desaceleración económica bastante pronunciado el año pasado, y en el contexto de la pandemia esta dinámica de crisis económica y de crisis social se profundiza dramáticamente, ¿no? Reiterando un escenario que solo es conocido en la región allá por los años 30, ¿no? Habla de una profundidad, de una crisis social que yo
creo que todavía no tenemos una cabal medida, ¿no? Una cabal dimensión, ¿no? Y del impacto que esto tiene en términos de los sectores populares y en términos de profundizar estos procesos de destrucción de las condiciones de reproducción social, de subsistencia, que caracterizan a las políticas neoliberales desde siempre, pero que se ven ahora mucho más acentuadas, ¿no? Y creo que este tercer comentario, con lo cual yo quiero plantear también una cuestión en relación a los desafíos que plantea, ¿no? Esta situación de emergencia social, ¿no? De crisis social, de crisis económica, ¿no? De retorno de las hambrunas, de la problemática del hambre, ¿no? En muchas poblaciones, en muchos de los países de la región, ¿no? Y que plantean ciertamente una cuestión con urgencia, ¿no? La problemática de la distribución de la riqueza, para usar un término clásico, ¿no? Pero yo creo que plantean también la problemática de la producción de la subsistencia, ¿no? O sea, no solo se trata de un problema de distribución, sino que se trata de la urgencia de la producción de la subsistencia, de garantizar la subsistencia y de repensar las formas de la producción, de repensar las formas del desarrollo. Esta tercera cuestión me permite vincular con una cuarta cuestión que yo quisiera retomar también, de que en el marco de esta ofensiva neoliberal del 2015 en adelante, y particularmente del impacto que tiene la pandemia en términos de profundizar las dimensiones de esta crisis civilizatoria, también hay una dimensión socioambiental que se vuelve dramáticamente actual, ¿no? Lo hemos visto en el terreno de cómo avanzaron los procesos de despojo y de extractivismo en los últimos años en la región, de la mano de estas políticas neoliberales, de la privatización de las empresas públicas vinculadas a los bienes comunes de la naturaleza, o de la privatización directamente de los territorios, ¿no? Donde se encuentran estos bienes comunes naturales, ¿no? De la promoción del agronegocio, de la sanción de las semillas transgénicas, ¿no? De cómo ha avanzado este extractivismo con sus consecuencias de despojo y de destrucción ambiental. Y esta dimensión socioambiental alcanza una significación mayor en el contexto de la pandemia. No solo porque se han profundizado estos procesos vinculados al extractivismo, sino porque la pandemia repone con una centralidad significativa la problemática de la vida, ¿no? La problemática de la vida y la problemática socioambiental, no solo en los orígenes de la pandemia, porque hoy sabemos, por lo menos desde muchos estudiosos se señala con mucha certidumbre, digamos, que los orígenes de la pandemia y de las pandemias del siglo XXI están asociadas a este proceso de deforestación, porque en general son todos virus zoonóticos, ¿no? Que vienen del mundo animal, ¿no? Están asociadas a estos procesos de deforestación, ¿no? De destrucción de las selvas y bosques nativos, ¿no? Y de la cría industrial de animales, de estas formas de producción neoliberal de los alimentos, ¿no? Cómo estas pandemias contemporáneas están asociadas a estos procesos, sino también en sus consecuencias, en la medida en que la pandemia es un nuevo ciclo de amenaza a la vida, que refuerza el carácter de amenaza a la vida, de crisis civilizatoria, de crisis socioambiental, que se desplegaba en el marco de este neoliberalismo capitalista, particularmente en relación con su capítulo de crisis climática, ¿no? De transformación del clima vinculada a la emisión de los gases de efecto invernadero. Y me parece que acá hay también una cuestión central de los desafíos emancipatorios, ¿no? Planteados en la región, ¿no? Y que tiene que ver con los cambios en la forma de la producción, no solo en la redistribución de la riqueza, ¿no? Los cambios en la innovación sobre los modelos de desarrollo, ¿no? En general sobre estas cuestiones se ha planteado todo un debate a nivel del pensamiento crítico latinoamericano, reponiendo las ideas del Green New Deal, ¿no? O de lo que en su traducción es el nuevo Pacto Verde, o el nuevo Acuerdo Verde, ¿no? Y yo no dudo de las buenas intenciones de los autores que retoman esta idea, ¿no? Como una tentativa de plantear que parte de la intervención pública y de la inversión pública que se puede generar frente a la crisis económica tiene que estar pensada en términos ecológicos, retomando esta idea del New Deal rooseveltiano, ¿no? Pero me parece que es importante tener en cuenta que el New Deal, el Green New Deal, es una invención vinculada a la economía ambiental, es una invención vinculada a la economía verde, ¿no? Es una invención vinculada al tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental, ¿no? Y que acá hay
toda una serie de dispositivos, saberes, prácticas, tecnologías, ¿no?, que desde el neoliberalismo pretenden abordar la cuestión ambiental y proponen ciertas respuestas de resolución de la cuestión ambiental. Y que en ese sentido, desde los movimientos populares, desde una perspectiva emancipatoria, es necesario no confundirse, ¿no? Y retomar y visibilizar lo que es la construcción de lo que se llama habitualmente la ecología popular, ¿no? Esta transformación social y ecológica que viene de la mano de las prácticas de los movimientos populares, ¿no?, donde la articulación entre lo social y lo ambiental, donde la necesidad de resolver lo social y lo ambiental están articulados, ¿no? Y yo nuevamente quiero resaltar en este sentido la discusión que instala a nivel nacional, o que vuelve a instalar a nivel nacional el proyecto Artigas, ¿no?, en relación con los desafíos de una producción agroecológica, ¿no?, en relación a, como dicen los movimientos, en relación a los desafíos de un pueblo que produce sus alimentos de calidad y para todos, ¿no? No quiero detenerme mucho más en esta cuestión. Y un último comentario, no sé si cómo venimos, Mauro, con el tiempo. ¿Tengo tiempo para un último comentario? Bueno, breve, porque mi compromiso era una intervención inicial breve. Repasamos un poco, ¿no?, el tema de Chile, la significación de Chile y Bolivia, lo que implica. Hablamos de la relación entre democracia y luchas populares, y en ese sentido pensamos a la democracia como un proceso de democratización, de transformación de la institucionalidad político-estatal, pero también de la transformación de las relaciones sociales en general, ¿no? Hablamos del carácter autoritario del neoliberalismo y lo vinculamos fundamentalmente a este proceso de polarización social, ¿no?, de concentración del ingreso y la riqueza, ¿no?, que ponen en el centro el desafío de responder en términos de alternativas, no solo en relación a la distribución de la riqueza, sino en la innovación de nuevas formas de producir, de garantizar la subsistencia, ¿no?, incluso de base comunitaria, pero también como proyectos de transformación nacional. Referimos a la cuestión socioambiental y los desafíos que plantea, acentuados en el marco de la pandemia, y yo no quería dejar de cerrar esta breve presentación inicial haciendo una referencia al tema de la actualidad que cobra la intervención imperialista en nuestra región, y en qué contexto estamos, y qué desafíos esto plantea en el futuro inmediato, ¿no? Porque también en este contexto la pandemia profundiza la dinámica de la crisis civilizatoria, pero a su vez también acelera la transición hegemónica a nivel mundial, ¿no? Y lo que estamos viendo en este caso es que hay una aceleración de esta transición, este cambio de hegemonía a nivel mundial, desde Occidente a Oriente, ¿no?, desde Estados Unidos a China, ¿no?, en un proceso complejo, que no se resuelve de la noche para la mañana, pero todos los indicadores están mostrando de que este cambio de la hegemonía a nivel global que se venía gestando en el periodo anterior se ha acelerado en el contexto de la pandemia, ¿no? Y uno de los ejemplos que uno puede dar de esto, que es el más sencillo para no aburrir con cifras, digamos, es el hecho de que la pandemia cobra muertes por decenas de miles en los Estados Unidos y ha sido relativamente conjurada en Oriente, particularmente en China. Ahora, esto plantea un escenario muy particular para América Latina, y yo quisiera hacer dos comentarios breves en lo que tengo de tiempo antes de cerrar, ¿no? Por un lado, ciertamente las futuras elecciones presidenciales en los Estados Unidos y la posibilidad de la derrota de Trump no dejan de generar un relativo entusiasmo, ¿no? Y ciertamente significará un alivio respecto de estas formas tan acentuadas de intervención imperialista que se gestaron en los últimos años, ¿no?, particularmente las tentativas de la invasión militar en Venezuela, ¿no?, particularmente acentuadas el año pasado, ¿no?, que intentaban reintroducir en América Latina ese ciclo de intervenciones imperiales y guerras civiles, ¿no?, que arrasó y destrozó países en Asia y en África, ¿no?, en el norte de África, ¿no?, en los años recientes, ¿no? Ahora, ciertamente, aunque dé un pequeño respiro para la región, es necesario también mencionar que lo más probable es que si cambia el signo político del gobierno estadounidense y ganan los demócratas, haya una relativa continuidad de ciertas políticas respecto de América Latina, ¿no? Aunque cambien los modos, aunque cambien las formas, ¿no? Y me
parece que esto tiene que ver con justamente la centralidad que cobra nuestra América en este proceso de transición de la hegemonía a nivel global, ¿no? Porque en este contexto, para las élites estadounidenses, para las clases dominantes estadounidenses, se vuelve central, ¿no?, impedir, bloquear la intervención, la llegada en términos económicos, políticos, diplomáticos, de los intereses de China a la región. Y en ese sentido, el reforzamiento de las políticas imperialistas y las formas más violentas que asumieron en los últimos años tienen que ver con esta disputa central que adquiere la transición hegemónica a nivel global en nuestro continente. Y es probable que afrontemos una intensificación de estas disputas, ¿no?, en esto que ha sido llamado una recreación de la doctrina Monroe, ¿no?, aquella que fue formulada en 1824 frente a en donde se reclamaba el continente americano para las élites estadounidenses, ¿no?, frente a la invasión de las potencias europeas, y como muchos han señalado, una recreación del Plan Cóndor, aquel que fue formulado en los años 70 en el marco de la Guerra Fría, ¿no?, frente a los procesos de transformación social en América Latina, ¿no? Pero por otro lado, en el contexto de la transición hegemónica global, también es cierto, como señalan algunos autores, de que esto puede plantear oportunidades para la región, ¿no? Si nosotros nos basamos en lo que han sido en el pasado otras transiciones de hegemonía a nivel global, efectivamente, para las periferias son momentos que pueden permitir la conquista de mayor autonomía, ¿no?, de generar marcos, de posibilidad de mayores transformaciones, ¿no? Y me parece que acá también aparecen en este contexto más geopolítico esta dimensión de luces y sombras, ¿no?, en la que estamos inscriptos en estos procesos que acentúa, que acelera el contexto de la pandemia, ¿no? Y que ciertamente ponen en el centro también tanto las estrategias de integración regional, los proyectos de integración regional, como las tentativas de articulación continental y regional de los movimientos populares, ¿no?, que han sido muy interesantes y muy importantes en los últimos años y que ciertamente me parece que están llamados a cumplir un papel también muy significativo en el futuro próximo. Bien, yo traté de repasar algunas de las cuestiones, ¿no? Ciertamente, posiblemente aseguro que se me escapó alguna, y disculpen si fui un poco sintético, un poco abstracto para referirme a las que mencioné. Cuando pensaba un poco en el cierre del diálogo inicial, ¿no?, de mi presentación inicial, se me aparecía quizás con mayor significación un comentario que yo utilicé para cerrar una conferencia, un curso que tuve el gusto de brindar cuando estuve en La Pampa, ¿no? Algunos de los que están acá estuvieron esa vez, ese momento, y yo refería como cierre de esa intervención, y me parece que ahora tiene más significación que en ese momento, esta frase de Galeano, que Galeano retoma de Birri, del cineasta Fernando Birri, en el sentido de que las utopías, ¿no?, no son inservibles porque no las podemos alcanzar, sino que justamente son valiosísimas para nosotros porque nos mantienen andando, nos mantienen caminando, ¿no? Y me parece que en ese sentido las utopías, los sueños, las programáticas, estas programáticas que emergieron en las últimas décadas en América Latina en relación con el cambio social, ¿no?, esta serie de prácticas y de reflexiones alrededor de la soberanía popular, de la soberanía energética, de la soberanía alimentaria, de la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo, ¿no?, de la soberanía de los pueblos indígenas, ¿no?, del buen vivir, del Estado plurinacional, ¿no?, de las comunas, todas estas prácticas y programáticas que signaron el despliegue de los movimientos populares en los últimos años, son las utopías, son algunas de las utopías que tenemos y que son hoy
en este contexto de luces y sombras, ¿no? En este contexto de monstruos, como decía Gramsci también, ¿no? Cuando se refería a una etapa parecida, ¿no? Frente al fascismo italiano, ¿no? En este contexto creo que estas utopías son indispensables, no solo porque nos mantienen andando, ¿no? A intentar alcanzarlas, ¿no? No solo los sueños son importantes porque nos mantienen haciendo, sino porque además nos orientan hacia dónde tenemos que caminar. Gracias. Bueno, gracias José por el cierre justo. Ahí ya dejaron algunas preguntas. Yo, si quieren, le digo al público, un poco las leo, te la traspaso a vos, José, si te parece. Y bueno, pues obviamente si alguien quiere preguntar sin dejar el comentario, habilita el micrófono y pregunta. Pero tenemos así como por lo menos 3 iniciales, había 4, pero una la respondiste justo, porque Mariano preguntaba en relación a este ciclo electoral al que vos hacías mención, y dentro de ese ciclo obviamente están las elecciones en Estados Unidos, y el impacto obviamente que siempre tienen unas elecciones en el país, que interviene constantemente y diariamente en América Latina. Y bueno, un poco ya hiciste esa reflexión, no sé si querés ampliar algo más respecto a esto, alguna posible victoria de la continuidad de Trump en el gobierno o el cambio a si es elegido Biden, ¿no? Entonces, si querés ampliar eso, si no, te comento las otras. Hacemos a las otras, en todo caso, si hay Bueno, oportunidad o interés, volvemos a discutirlo. bien. ¿Querés que te pase así todas juntas o vamos de a una? Sí, decímelas, Dale. que son 3, y yo Bien. trato de responder, hacer una Eh, respuesta articulada. Me parece que también lo importante, no somos tantos, y me parece que podemos generar también un claro. intercambio, un diálogo, digamos, ¿no? No tiene Uh-huh. por qué ser mi respuesta, digamos. Yo No, soy una excusa, un disparador para poder reflexionar colectivamente. bueno. Ahí Loli preguntaba respecto a por ahí que en este escenario de pandemia y sobre todo a raíz de las medidas de aislamiento y demás, habían cobrado cierto empoderamiento, cierta relevancia, ¿no? En el uso de la represión, las fuerzas armadas, ¿no? Tanto policía como militares, y qué reflexión te parece a vos que merece eso en un escenario post pandemia, ¿sí? Creo que más o menos por ahí iba la pregunta. Emma preguntaba cuáles son las soluciones o qué respuestas, ¿no? Se pueden dar a estas estrategias de golpe económico que vos mencionabas, para el caso argentino, pero también podemos pensar, acá hay compañeras, una compañera que es de Venezuela, lo saben muchísimo mejor que nosotros, qué es el golpe económico, ¿no? Y qué son todos los otros golpes o todas las otras estrategias. Y bueno, a mí me preguntaba efectivamente qué soluciones se pueden dar, tanto desde el Estado como desde los movimientos sociales. Y después Lilén preguntaba respecto a, también en este contexto de pandemia, qué lugar o qué, diríamos, en qué tipo de relevancia quedaba una idea de capitalismo humanizado y alrededor de eso, como una cuestión anexa, si para enfrentar o para tener una respuesta eh, frente a esa programática de capitalismo humanizado, era necesario una unidad de criterios dentro de los sectores populares como para ser más eficaces en tanto lucha y puja, digamos, y disputa de proyectos. Y bueno, y ahí había otra pregunta más. Federico.
y ahí Federico hace hay una intervención que habla de García Linera, una nota de García Linera en la revista Crisis, que dice que, bueno, ahí García Linera dice esto, de que los militares entraron en una dinámica de achatamiento subjetivo, una falta de debate, y cómo esto dificulta, ¿sí? Pensás que ahí se me chispoteó, Fede. Traducile la pregunta. Igual yo la entiendo, Mauro. Acabo ok, de leerla. Sí. Ah, No. ¿cómo dificulta por ahí eso el la proceso, diríamos, ¿no? ¿Cómo dificulta eso el Sí, proceso básicamente actual? García Linera hace como una especie de crítica del MAS y dice que hay como una especie Ahí va. como de falta de discusión política en las bases sociales del MAS, y que eso llevó a un deterioro de empuje militante en las bases y de empuje para arriba para mayor dinámica del gobierno. Se dificulta con un niño en la casa. Está bien. Pero Yo leí militares, no sé por qué leí militares. No, pero básicamente era eso. Bien. Esa como dificultad subjetiva que tienen las bases militantes del MAS en Bolivia, creo, o pregunto si José piensa que está en otros procesos políticos en América Latina, de los procesos progresistas, si lo ve. Digo, como me pareció una crítica muy interesante que hizo García Linera en el mismo proceso, ¿no? Sí, yo arrancaría por ahí, digo, como para abrir el diálogo entre todos y todas. Yo escuché la entrevista de García Linera, siempre muy interesante la reflexión que planteaba García Linera. Quizás la interpreté un poco distinto de lo que entiendo es tu referencia, Fede. A mí me pareció que García Linera hacía una autocrítica respecto de los procesos de burocratización, ¿no? De conformismo estatal, digamos, ¿no? De cierta aletargamiento, digamos, ¿no? La gestión estatal atravesó a los funcionarios del MAS en el aparato del Estado, particularmente en los últimos años de su gobierno. O sea, me parece que esta es la autocrítica que hacía Linera, me parece muy importante. Yo la he escuchado de otros miembros de la experiencia del MAS en el gobierno, y me parece que de alguna manera también se reflejó, ¿no? en las dificultades que tuvieron en responder a ese ciclo de guerra híbrida, de desestabilización que culminó con el golpe de Estado, ¿no? A mí me parece que, bueno, por un lado resaltar, me parece que la entrevista vale la pena escucharla, está en video también, no solo está transcripta. Y bueno, sí, te diría que efectivamente yo creo que hay elementos parecidos en otras experiencias, sobre todo en lo que es lo que podría ser, estamos en otro momento ahora, ¿no? En América Latina, pero en lo que podría ser un balance de las experiencias del progresismo, de los gobiernos de cambio que se vivieron en la región en los años pasados, ¿no? Y si uno analiza incluso las discusiones que hubo y los planteos que hubo en relación a los gobiernos del PT en Brasil, aparecen los mismos señalamientos, ¿no? De una dinámica en donde la práctica estatal tiende a disolver las formas de movilización, las formas participativas, ¿no? La relación con los movimientos sociales, con los movimientos populares, ¿no? Y cómo estas cuestiones, entre otras, pues ciertamente, son parte de un balance que debe ser tenido en cuenta, ¿no? En relación, seguramente, si pensamos la posibilidad de que se plantee un nuevo ciclo, ¿no? De transformaciones políticas de carácter progresista o emancipatorio en la región. Y creo que García Linera lo plantea de esa manera, ¿no? Por eso te digo, me pareció muy interesante la reflexión de Linera, porque dice, bueno, las camadas de las nuevas generaciones que se han forjado, particularmente en el ciclo de lucha de resistencia al golpe de Estado y a la dictadura, son las que marcan la nueva mística
que es necesario no abandonar en la futura gestión del gobierno. Pero es toda una reflexión, digamos, incluso sobre lo que plantea hacia adelante, no solo como balance crítico, digamos, de la experiencia del MAS en el gobierno, ¿no? No sé, yo respondo a algunas de las cuestiones que están planteadas, creo que son muchas, ¿no? Sí, Muy breve, ahí, digamos. mira, te Sí, interrumpo porque ahí Seba dale. hacía un comentario justo en relación a esto, ¿no? A las críticas en relación a esto que estabas comentando respecto a los gobiernos progresistas, sobre todo del ciclo anterior, digamos, en relación al extractivismo, ¿no? Esto de que los gobiernos progresistas al final, en algún punto, resultaron tan o más extractivistas que los neoliberales, ¿no? Hacía como este comentario Seba, que incluso creo que también es pertinente, porque entre las... Hago yo, si se quiere, como una breve comentario también, entre estas cosas que, digamos, estos nuevos debates que se abrieron en los últimos años, también está el tema del extractivismo como una cuestión mucho más fuerte que tal vez ahora que en esos años, ¿no? En estas formas de producir. Ujú. Sí, bueno, gracias, no, gracias Beatriz. Espero que podamos encontrarnos en otro Gracias, momento. Betty. Muchas gracias por Ay, estar. sí, disculpen, no quería No, por favor, interrumpir, pero se bueno, entiende ya perfectamente. tengo que participar. Muchísimas gracias y espero que No, nos veamos pronto. Gracias. ojalá. Seguro. Ojalá. Hasta luego, Betty. Papá. Sí, sí, sí. Sí, bueno, el tema es complejo, ¿no? Yo tengo mi opinión, por supuesto. Me parece que efectivamente hay una relativa continuidad de la lógica extractiva en diferentes gobiernos de diferentes signos en América Latina, particularmente en el periodo de lo que se llama el boom de los commodities, ese periodo de alza del precio de los bienes comunes de naturaleza. Y me parece que en ese sentido es un balance que debe ser puesto, un balance crítico también, es otro aspecto crítico que uno debería poder considerar cuando hace el balance de los gobiernos de cambio, de los gobiernos progresistas. Yo me parece que también esto, o sea, como digo esto, me parece que también no es correcto afirmar que el extractivismo tiene la misma dimensión y las mismas consecuencias en un contexto de gobiernos progresistas como en un contexto de gobiernos neoliberales. No ha sido así. No ha sido así. Y basta ver lo que implica hoy el extractivismo en Brasil de la mano de Bolsonaro. ¿Sí? Yo no estoy defendiendo las políticas extractivistas aplicadas bajo gobiernos progresistas, pero creo que no hay que confundir que en el sentido de igualarlas en sus consecuencias respecto de la dimensión que tienen estas mismas políticas en manos de gobiernos neoliberales, ¿no? Recordemos, para hablar del ciclo anterior, que las políticas extractivistas en manos de gobiernos neoliberales en el periodo anterior estuvieron vinculados a lo que se llamó el neoliberalismo de guerra, ¿no? Era un proceso de represión, militarización, encarcelamiento, asesinatos, ¿no? De dirigentes populares, muy extenso, incluso de ilegalización de organizaciones sociales, muy extenso. Entonces, cierro la idea, digamos, ¿no? Me parece que sí, hay un elemento común, me parece que es necesario poner en cuestionamiento y es necesario, además, discutir de que es posible una transición post-extractivista en América Latina, y que esta transición post-extractivista no implica o no va en desmedro de las necesidades de los sectores populares, incluso de las necesidades de los sectores populares urbanos. Por el contrario, puede implicar una mejora en las condiciones de vida, en el acceso a los alimentos de calidad, ¿no? Que no es necesario recurrir al extractivismo para mantener las cuentas públicas. Pero también es importante decir que en el contexto de gobiernos neoliberales o del neoliberalismo salvaje, el extractivismo adopta una dimensión de despojo y de violencia que es mucho más significativa de la que tiene cuando los gobiernos son de otra naturaleza.
Yo quería José, ¿cómo aprovechar... estás? Querías, perdón. No, dale, Dolores, sí. Quería hacer un comentario con respecto al post-extractivismo, digamos, que planteás. Si es posible pensar en una forma, un modelo productivo alternativo, sin que eso implique una redistribución de la tierra, o por lo menos un desplazamiento de la centralidad que tiene en la actual tenencia de la tierra la clase oligárquica tan ligada al extractivismo y tan ligada a esa, o tan mirando siempre ese precio de la commodity a nivel internacional. ¿Es posible pensar una forma de producción agroecológica y sustentable que sin poner en discusión esa tenencia de la tierra? No, creo que vos apuntás al problema central. No es cierto de que no es un problema de propuestas técnicas, ni es un problema de programas. Hay programas, hay propuestas, son posibles de llevar adelante. Es un problema de relaciones de fuerza, es un problema de relaciones de poder. El problema de que una transición post-extractivista afecta intereses muy significativos. Están vinculados a fracciones poderosísimas del bloque dominante, de las clases dominantes. Que es lo que vos planteás. ¿Sí? No solo es la tenencia, ¿sí? Es la tenencia, es la producción, es la lógica de exportación, ¿sí? Todo lo que aparece visibilizado hoy en el debate público. Porque cuando hablamos del proyecto Artigas estamos hablando de eso, y cuando hablamos de los intentos de imponer un golpe económico devaluatorio, estamos hablando de eso también, ¿no? Porque la especulación la especulación contra el peso tiene un actor central en la cadena agroexportadora que no está liquidando la venta de los cereales. Entonces, ahí está, es el mismo problema, son dos puntas de la del mismo actor. Efectivamente, hay que afectar intereses. Bueno, es una cuestión de relaciones de fuerza, relaciones de poder. Y lo último, o por ahí sobre este tema, mencionaste como al pasar el hecho de que, digamos, el extractivismo no es necesario para mantener las arcas del Estado. Digamos, en ese sentido, ¿qué otra manera o de qué otra forma el Estado tan deseoso de la moneda extranjera que se genera a través de este modelo económico se puede financiar sin que eso suponga una reducción o un achicamiento y que permita justamente sortear esas dificultades recurrentes en torno a la liquidación de los granos? Bueno, es de vuelta, digamos. En términos de propuestas técnicas, te lo puedo responder. Nuevamente, el tema central es una cuestión de poder, digamos. Pero hay dos cosas. Una cosa son las arcas públicas, las finanzas del Estado, la financiación del gasto público. Otra cosa es el valor, el tipo de cambio. Son dos cosas distintas, ¿no? El modelo extractivo exportador parece resolver ambas cuestiones. Generar llegada de divisas, dólares, que permite mantener el tipo de cambio, y por otro lado, resolver las finanzas públicas a través de los derechos de exportación o de la retención, ¿no? Bueno, son dos cosas distintas, pero por eso es un tema largo. Pero, por ejemplo, si tomamos el tema de las retenciones, hay numerosos estudios que demuestran que la rebaja de los aportes patronales que se hizo en los años 90 implica una pérdida en términos de ingresos fiscales mucho más significativa de lo que aportan las retenciones a las exportaciones agrícolas. Entonces, las finanzas públicas pueden sostenerse de diferente manera, no necesariamente están vinculadas a promover las exportaciones agrícolas, ¿sí? Yo creo que, y dicho esto, disculpame que introduzca otra cuestión, me parece que hay que pensarlo en general estas cuestiones desde la perspectiva de la transición, ¿sí? La transición es un concepto caro, quiero decir, muy utilizado en el pensamiento marxista, en el pensamiento crítico, digamos, ¿no? En el sentido de pensar los procesos, el cambio social como un proceso,
¿no? Como un proceso de largo aliento, ¿no? Pensemos en esa transición que piensa Marx, ¿no? Que es el socialismo hacia el comunismo, ¿no? Con todo el carácter utópico que tiene esa reflexión, ¿no? Me parece que también en el caso del extractivismo debemos pensar en esa perspectiva, ¿no? En una transición, ¿sí? La transición es una serie de cambios que marchan en cierta dirección. No se puede salir del extractivismo de la noche para la mañana. Eso yo creo que nadie con sensatez lo plantea. No lo plantea Eduardo Gudinas, que es un defensor, un crítico furibundo de las políticas extractivas, ¿no? Eduardo Gudinas habla de que es necesario pasar a una fase de un extractivismo no tan destructivo, digamos, hasta llegar a un periodo de extractivismo indispensable, o sea, hasta él mismo, o sea, me parece que tenemos que pensarlo en términos de transición. Y en términos de transición, por eso de vuelta, estamos en una cuestión que es una cuestión de relaciones de poder, porque simplemente con aplicar todas las conquistas y las propuestas formuladas por los movimientos populares en los últimos años en Argentina, permitiría pasar a iniciar esa transición, ¿no? Con regular las fumigaciones tóxicas aéreas o prohibirlas, como están prohibidas en muchos de los países, ¿no? Regular la minería contaminante o prohibirla, con regular una serie de cuestiones, con generar mecanismos de apropiación de la renta diferencial, con generar políticas públicas de apoyo a la economía familiar, a la agricultura familiar o a la agricultura campesina, con generar procesos de desconcentración de la propiedad de la tierra, ¿no? Con un paquete de reformas, ya sería posible iniciar un camino de salida que no implica necesariamente terminar con el extractivismo de la noche para la mañana, ¿no? Y ahí, implicaría sí, disminuir la desposesión y el efecto destructivo sobre el ambiente y la vida, ¿no? El extractivismo tiene otra cuestión, que es la base de la dependencia, de la nueva dependencia. Y lo han sufrido los gobiernos progresistas y los pueblos en los últimos años. En el momento en que los precios de los bienes comunes de naturaleza empezaron a disminuir en el mercado mundial, las economías latinoamericanas entraron en un ciclo de inestabilidad, de crisis. ¿Sí? Por eso, porque se dependen de estos precios que están fijados en muchos casos vinculados a los flujos especulativos del capital financiero. Entonces, también hay una cuestión de dependencia acá, en el contexto de inestabilidad profunda, ¿no? En el modelo económico que genera el extractivismo. Vale. Es mi tema. O sea, iba a decir no, eso, justo le agarraron el tema de tu tema de interés. uh-huh. Ahí me parece que, no sé si un poco, parece que estaba la respuesta en relación a esto de el golpe económico, que es interesante también para pensar en las nuevas formas que se nos aparecen de intervención, digamos, ¿no? Esta idea de golpe económico, golpes blandos, revolución de colores, dependiendo cómo se denomine. ¿Qué papel juegan ahí? Y un poco es una pregunta mía, pero la retomo un poco de lo que planteaba Loli también al inicio, en esa pregunta había dejado. Si bien es cierto que por ahí en América Latina es difícil pensar en golpes de Estado clásicos, ¿no? Por lo menos de los que vimos, ¿no? Hasta los años 70. ¿Qué rol igual ocupan las Fuerzas Armadas, entendiéndolas como todo, en todas sus dimensiones, ¿no? Tanto policía como ejército? Bueno, creo que hay dos cuestiones en lo que vos planteás, ¿no? Por un lado, efectivamente, hay un cambio en la doctrina de seguridad promovido en los últimos años por los centros de adoctrinamiento militar, ¿no? De Estados Unidos,
que ha impulsado modificaciones legislativas y modificaciones de políticas públicas orientadas a garantizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el terreno doméstico, ¿no? Esto es un cambio de paradigma que ha supuesto una serie de políticas específicas que en algunos países ha avanzado mucho y en otros ha quedado bloqueada, como es en el caso de la Argentina, digamos. Acá aparecen las fuerzas militares actuando como policías. Esto forma parte de las nuevas doctrinas de seguridad nacional. No sé si es sobre eso lo que vos preguntabas. Yo creo que lo que me parece que la última ola neoliberal y particularmente los últimos años en América Latina hemos visto que de ese proceso que puede ser llamado de militarización social, ¿no? O de militarización de las relaciones sociales, ¿no? En el sentido de la acción militar en el contexto de la sociedad civil. El ejemplo paradigmático, por supuesto, es Colombia, pero claramente con la significación que tiene y en términos de la tragedia que esto conllevó es México, ¿no? Donde la llamada guerra contra el narcotráfico, lanzada en el 2006, en el marco de un gobierno profundamente ilegítimo, implicó una cifra enorme, mayor que la de la dictadura argentina, de desaparecidos, de desplazados, de asesinados, ¿no? Ahora, me parece que en los últimos años ha habido como un cambio en este proceso, porque apareció incluso la lógica del golpe de Estado más clásico, ¿no? En el caso boliviano yo creo que es un intento que se inicia bajo la forma de la guerra híbrida, de esta revolución de colores, pero las limitaciones que tiene ese proceso para conseguir efectivamente desestabilizar al gobierno, concluye de la forma de un golpe militar clásico, ¿no? Donde el gobierno tiene que abandonar el poder cuando los militares dicen no lo respaldamos más. Entonces, me parece que ha habido como una tentativa de avanzar un paso más en este proceso, donde ya no se trata solo de la militarización social, sino se trata podríamos decir, del cimiento, del peso de la corporación militar en la administración del Estado. ¿Sí? No sé si estoy respondiendo. Y tiene un poco que ver con lo que alguien preguntaba antes, ¿no? Que efectivamente el contexto de la pandemia profundizó este sesgo autoritario que ya venía gestándose en esta última ola neoliberal del 2015 en adelante, fortaleciendo, ¿no? La capacidad y las justificaciones de los gobiernos neoliberales de dictar estados de excepción, ¿no? Usar la fuerza pública para imponer el control social, ¿no? Incrementar los niveles de control estatal, ¿no? Contrariamente a lo que hemos escuchado, ¿no? De que los presidentes intelectuales del neoliberalismo latinoamericano y español, ¿no? Han denunciado en los últimos meses, en este año, ¿no? De que son las políticas populistas la fuente del autoritarismo. En realidad, en América Latina y a nivel global, son las políticas neoliberales las que se respaldan y utilizan incluso la pandemia y la crisis sanitaria como justificación a una intervención autoritaria, totalitaria, estatal en la vida social. Bueno, si había alguna otra pregunta. Sí. Hola José, ¿cómo estás? Y ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Un gusto verte. ¿Cómo va, Claudia? Igualmente. Sí, un poco a lo mejor yo voy a dar una vuelta a esto para pensar un poco la cuestión de los sujetos de abajo, ¿no? O sea, yo tomaba nota de algunas de las cosas que vos planteabas. Claramente es una transición en el paso de esta hegemonía de Occidente a Oriente. Recordaba alguna conferencia que he escuchado de Atilio Borón planteando esto que vos mismo estás fortaleciendo en la fundamentación, y en este contexto uno pensaría mínimamente cuál es el posicionamiento o el reposicionamiento de los estados en este sentido post pandemia. Pero más allá de esto, lo que a mí me interesaría pensar sería cómo seguir siendo actor social sin movilización. O sea, en esta coyuntura, en pandemia, porque estamos en pandemia, a mí me interesa de sobremanera pensar la pos, pero el mientras pandemia también, porque de alguna manera
¿cuál es mi comentario? Y bueno, también a modo de pregunta, ¿no? ¿Cómo seguir siendo actor social? ¿Cómo seguir siendo activo en este contexto, más allá de las redes sociales y cosas que ya sabemos y hemos ejercido? Pero si uno mira el contexto de América Latina, tal vez se puede decir que hay un viraje hacia adentro de los movimientos, digo tal vez pensando en un fortalecimiento de la comunidad, y que esto podemos pensarlo claramente para todo lo que son los movimientos que tienen su territorialización en el área rural. Pero también digo, en este deseo de buscar autonomía bajo el terreno de lo alimentario, de la cuestión del agua, o sea, de los bienes comunes, ¿podemos pensar en un proceso de mayor o de profundización de la territorialización en ese sentido? O sea, son como interrogantes, ¿no? Y a su vez pensar vínculos entre esos sectores de lo rural con los sectores que vivimos en la ciudad. ¿La ciudad no se está convirtiendo en la práctica en una trampa? ¿En qué sentido? En que hoy ese proceso de urbanización tan extremo es insustentable. Digo, no vamos a depender necesariamente de lo rural. Y en la Argentina, sin embargo, tenemos el 92% de la población que vive en la ciudad, cada vez más migrantes hacia la ciudad, ¿no? Lo que de alguna manera pasa en la ciudad de Buenos Aires con esta expansión a la ocupación de terrenos, y lo podemos ver en Santa Rosa mismo. Hay bien ocupación de terrenos. Entonces, bueno, muchas cosas y medio mezcladas las que estoy diciendo, porque no las tengo ordenadas, pero es esto de cómo seguir siendo actor en épocas donde la movilización no es la herramienta central, que es con la que nos hemos manejado históricamente en los últimos 30 años, podemos decir, los que vivimos nuestra vida activa militante en este tiempo, ¿no? Bueno, gracias María por la reflexión. Simple un comentario con preguntas, pero bueno, para conversar. Sí, por supuesto. Gracias por la reflexión. Como vos decís, son muchas cuestiones importantes todas. Creo que la verdad es que yo no tengo respuestas a los interrogantes. Puedo sumar, digamos, alguna reflexión, digamos. A mí me parece, una de las cuestiones estas que mencionás me parece muy, muy, muy importante, que es el tema de la producción de los colectivos, ¿no? De la acción colectiva, que como se dice en la sociología, digamos, pero de la producción del colectivo, ¿no? De la construcción colectiva, ¿no? Que es un proceso central, ¿no? En la emergencia de los sujetos subalternos y en la posibilidad de que se constituyan en sujetos de la transformación social, ¿no? En estos procesos de producción de un colectivo, ¿no? Que tiene que ver con prácticas, pero tiene que ver también con construcción de identidades, ¿no? Con actualización de memorias, con la construcción de los vínculos, de una construcción de lazo social que involucra un conjunto de dimensiones, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay una cuestión ahí que es un nudo gordiano, es un desafío, de cómo la pandemia y los obligados procesos de aislamiento social implican o ponen en cuestionamiento, bloquean estos procesos de producción de colectivo que son centrales en la construcción de los sujetos ciudadanos, incluso como potencia de transformación social. Las clases dominantes no necesitan estos procesos. Las clases dominantes lo resuelven de otra manera, digamos. Esto que uno llama, ¿no? La ocupación de la calle, ¿no? Pero que no es solo la ocupación de la calle, que eso es parte, ¿no? De un proceso mucho más complejo, ¿no? Donde se construyen estas prácticas, estos programas y estas identidades, ¿no? Yo no tengo una respuesta, pero efectivamente me parece que es un tema central ahí a reflexionar y a seguir. Lo que sí es cierto es que en los últimos meses en América Latina, de forma legal o ilegal, se ha reabierto un ciclo de luchas y de ocupación callejera y de movilización callejera más allá de la pandemia. Es un poco así. En algunos lugares vinculados a situaciones realmente dramáticas, ¿no? Porque la pandemia ha profundizado la crisis social de una manera que ha puesto
en riesgo la subsistencia de la población. Entonces, ¿es posible sostener eso? ¿No? ¿Qué innovaciones hay que hacer en ese terreno, ¿no? Para garantizar estos procesos de construcción colectiva en este nuevo contexto, ¿no? Que vos decías, el contexto de pandemia mientras esperamos la pospandemia. Y yo hasta me pregunto, ¿y habrá una pospandemia? Claro. ¿Habrá una pospandemia en el sentido del retorno a la normalidad entendida a la sociedad previa a la pandemia? ¿No? Acá hay toda una serie de cuestiones que están planteadas, ¿no? Me parece que en general plantean con profundidad lo que supone la profundización de la crisis civilizatoria en el contexto actual, ¿no? Ya te digo, no tengo respuesta a lo que vos me estás preguntando, pero el pensamiento crítico viene señalando desde hace muchos años que el despliegue de las transformaciones neoliberales implica una crisis civilizatoria, o una crisis de la civilización dominante, ¿no? Que significa que la crisis abarca múltiples dimensiones de la vida social. Es crisis económica, es crisis social, es crisis de la democracia, es crisis de la vida, es crisis ambiental, ¿no? Una multiplicidad de crisis, y que no son ajenas al neoliberalismo, sino que son propias del neoliberalismo. Que el despliegue del neoliberalismo profundiza la crisis, y que el neoliberalismo es, en ese sentido, gestión de la crisis, ¿no? Que necesita gestionar la crisis, usarla, porque su propio despliegue la profundiza, ¿no? Y lo hemos reflexionado mucho, ¿no? Incluso en cierto sentido, al campo en el que yo me inscribo más, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión ambiental, vinculada a la crisis climática, ¿no? Y a cómo la crisis climática va transformando y va a transformar, digamos, el escenario de la vida en el planeta, ¿no? Y sin embargo, creo que no estábamos preparados para afrontar los desafíos que plantea la presentificación de esta crisis civilizatoria en el contexto de la pandemia actual, ¿no? Que ha supuesto la presencia activa de esta crisis civilizatoria en las múltiples dimensiones, ¿no? Bueno, de vuelta, no es que estoy respondiendo, disculpen Mauro, ¿no? Pero No, está bien. como acá tenemos un problema, una serie de interrogantes de cómo se responde a esto, en esta situación, ¿no? Y sobre todo, vos decís, bueno, cómo los usos de aislamiento social vinculados a la pandemia suponen el bloqueo de las construcciones colectivas, de la construcción de sujetos colectivos, ¿no? Y cómo yo agregaría, y cómo las dinámicas de crisis civilizatoria profundizadas pueden suponer también bloqueos a la construcción colectiva bajo la forma de la afirmación de un nuevo terror, de una lógica de incertidumbre, ¿no? Que está aprovechada por estas lógicas de neofascismo, de subjetivación social conservada. Bueno, acá tenemos realmente un problema, una incógnita, una cuestión que es necesario abordar y reflexionar, y como siempre, ¿no? La reflexión es muy importante, en general también, a mí me parece, que son los sujetos subalternos en muchos casos los que resuelven o empiezan a resolver las preguntas en su propio despliegue, y que la reflexión crítica acompaña, digamos, ¿no? Referencia, retoma, relabora, pero de procesos que se están gestando en la sociedad, ¿no? Alguien decía, bueno, es una frase conocida, ¿no? Que ninguna sociedad se plantea los problemas que no puede resolver. Bueno, uno podría decir que en general los pueblos empiezan a resolver los problemas antes de que estas reflexiones lleguen al campo del pensamiento, ¿no? Pero me parece que acá tenemos un núcleo que es necesario, incluso con todo lo que pregunta, ¿no? En el sentido, ¿en qué medida hay pospandemia? ¿En qué medida la pandemia ha alterado la dinámica de la vida social en muchos órdenes, en el sentido de alteraciones que van a tener un carácter relativamente permanente? Acá hay una serie de preguntas que de alguna manera tenemos que formularnos y están siendo discutidas, ¿no? Y reflexionadas, ¿no? Vos me referías al tema de la cuestión de la producción comunitaria, la construcción de comunidad, digamos, ¿no? Y cómo esto implica procesos de arraigo territorial y de reconfiguración del territorio. Así que efectivamente ha sido una característica de los sujetos subalternos en las últimas décadas en América Latina, y quizás en una proyección más amplia a nivel global, y que seguramente están vigentes hoy.
Yo lo que diría que me parece que hoy estamos en presencia de que son procesos que no están solo vinculados al ámbito rural, porque la cuestión de la producción comunitaria o de la gestión comunitaria está íntimamente vinculada a la gestión de las necesidades de subsistencia, agravadas en el contexto de la crisis social generada por profundizada por la pandemia, ¿no? Entonces, acá hay también otra cuestión que está ahí, digamos, ¿no? Que de alguna manera, digamos, el espacio, para ponerlo de alguna manera, el espacio de la militancia popular está atravesado por esto, ¿no? En términos de la resolución de las necesidades, la comida, la salud, el cuidado de las comunidades, como esto, bueno, ¿en qué medida ese reforzamiento de los vínculos comunitarios se puede proyectar en términos más nacional popular, digamos, ¿no? Porque también ese es el desafío, ¿no? Sí. Iba a hacer referencia justo a eso, en esto de, y no es para estirar, digamos, la charla, pero como para hacer un comentario también, como de alguna manera esto que ahí Claudia mencionaba, respecto a, bueno, la imposibilidad de alguna manera de salir a la calle efectivamente. Y cómo en realidad eso, en otro punto, en medio de la pandemia, también significó esto que vos mencionás, José, un reforzamiento de la solidaridad, sobre todo entre los sectores populares, en los barrios que sufrieron muchísimo más la carencia, digamos, ¿no? de servicios básicos, de derechos básicos como la alimentación y demás, la energía, incluso en barrios que no tienen gas o algo por el estilo. ¿Cómo estos lazos que están previamente, digamos, en la militancia barrial, en la militancia social de base, como por ahí se menciona, se activaron casi al instante, ¿no? Y cómo eso fue una respuesta muy importante, y ahí me parece que incluso, no digo que haya sido más importante, pero tal vez para una reflexión post-pandémica, pensar cuánto de esas solidaridades sirvieron para sostener políticas estatales también, digamos, de aislamiento, ¿no? En este contexto, ¿no? de pandemia. Cómo de alguna medida el aislamiento o esta cuarentena, sobre todo la primera parte, más estricta, fue en parte posible gracias a la militancia social y barrial, porque de alguna manera actuó como una red, diríamos, de contención a la población más necesitada, ¿no? Incluso, bueno, acá hay la mayoría de compañeros y compañeras que permanecen, somos docentes. En las escuelas muchos docentes tuvimos la misión, más que de educar en el sentido estricto, de acompañar a familias con grandes necesidades, juntando comida, juntando ropa y todo lo demás, ¿no? Pero me parece que también la pandemia habilitó un poco algunas otras reflexiones a partir de la agenda de necesidades que es necesario poner arriba de la mesa en este contexto transitorio, ¿no? Decir, bueno, en estas relaciones de fuerza, de disputa, ¿cuáles son los puntos de la agenda que hay que poner sobre la mesa? Y bueno, un poco también está esa disputa en lo que vos mencionabas del proyecto Artigas, está esa disputa en Argentina, ¿no? Sobre todo en relación al reclamo constante de la ley de legalización del aborto, ¿no? Y tantos otros temas ahí que están sobre la mesa. Sí. Yo sumaría, perdón, a riesgo de ser provocativo, sumaría una cuestión, digamos, porque yo no sé si están, por supuesto que ciertamente es importante el tema de las formas de esta producción de comunidad, digamos, ¿no?
adquieren el territorio, ¿no? En el sentido de lógicas de autogobierno, de autonomía. Pero a mí me preocupa también la proyección política. ¿Cómo se hace de todo este proceso tan intenso, que cuenta Mauro, que conocemos todos, ¿no? Y que incluso tiene una proyección latinoamericana, ¿no? El MST entregando alimento a las barriadas populares, la gente del Chapare recorriendo Bolivia, llevando alimento a las comunidades populares, ¿no? O sea, hay experiencias de esto en Centroamérica, ¿no? Cuando la situación es dramática, ¿no? ¿Cómo este proceso adquiere una dimensión política, ¿no? Política no solo necesariamente político estatal, sino política en el sentido de un proyecto colectivo que supera eh, justamente la forma comunitaria, ¿sí? Y acá hay toda una discusión, pero me parece que el tema de la crisis civilizatoria nos interpela sobre eso, ¿no? Responder a la crisis civilizatoria es también construir un proyecto, discúlpenme, ¿no? De una civilización distinta, un proyecto civilizatorio distinto, ¿no? Y esto supone una proyección política también en el terreno de la identidad, ¿no? En el terreno de los valores de la solidaridad, de la ética, ¿no? De la construcción del lazo social, ¿no? De la memoria, ¿no? De la actualización de la memoria, de la reconstrucción del pasado para pensar el futuro, ¿no? De estos procesos que son indispensables a la construcción de los sujetos colectivos, ¿no? Que tienen en la calle una manifestación, pero que no es solo en la calle, ¿no? Que son construcciones, las construcciones colectivas son mucho más complejas. Bueno, nada, quizás este es un tema también para pensar, ¿no? Bueno, no sé, José, si hay alguien, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, un saludo, un comentario. Sí, sin intención de monopolizar el micrófono, pero digo una cosa más. Sí, comparto todo lo que decís, José, todas estas reflexiones. Creo que la idea, y justamente lo interesante, creo, de estos espacios, es poder intercambiar ideas, la posibilidad de ver qué se nos ocurre en estos contextos, qué tan creativos podemos seguir siendo, pero con ánimo de ser tan provocadora como vos. También se me ocurre pensar en esta idea de la construcción política, ¿no? Que eso de alguna manera también desvela en términos de transformación. Y en esa línea también pensar si los movimientos tal cual se van conformando y tal cual se han construido, por supuesto, en la lógica de la vida cotidiana que teníamos antes de la pandemia, qué tanto podrán transformarse para buscar también, si es que buscan, una alternativa al sistema. O solo buscan un cambio a la sociedad a la que pertenecen en términos de coyuntura, ¿no? Una mejor vida, digo. Entonces también, provocadoramente, pienso, los movimientos buscan una alternativa al sistema. Esto me parece que es algo que también es un debate que se viene en términos de pensar proyección política, ¿no? Porque eso implicaría amalgamar un montón de cuestiones para poder articularse y construirse en alternativas de poder. Digo, también para pensar algo mejor. No, está bueno. Igual habría que ver a qué te referís por movimiento. ¿A dónde está el recorte para pensar qué son los movimientos? En el sentido sociológico de la palabra, de movimientos sociales, y no son esencialistas, ¿no? Los movimientos sociales no son por esencia ni anticapitalistas ni sistémicos. Claro. Están atravesados por las tensiones, van cambiando, la dinámica de la conciencia y de las prácticas va evolucionando, hay retrocesos, hay avances. Entonces, si uno recorta más sobre los movimientos más políticos, más sobre las organizaciones, es otra la discusión, ¿no? Yo creo que igual, continuando el diálogo provocativo, María, fraternal, me parece que son preguntas sobre el futuro que se resuelven en el presente.
me parece que es cómo se resuelva la dinámica de confrontación actual que se abre la posibilidad de futuros. Entonces, que no hay una contradicción en ese sentido entre vivir mejor y tener una perspectiva de transformar la sociedad de una manera más profunda. No necesariamente hay una contradicción. Que uno quiere transformar la sociedad de manera profunda porque quiere vivir mejor. O sea, Es verdad. pues, ahí hay una articulación que tiene que ver con la práctica social, ¿no? Y yo lo pienso más ahora en la coyuntura de la Argentina, ¿no? O sea, no es lo mismo que las disputas que se están dando hoy se resuelvan de una manera o de otra. Aunque quizás son disputas que donde no se está jugando la transformación profunda de la sociedad, ¿no? Pero no es lo mismo que se resuelva. Es en el presente donde se va construyendo, conjugando ese futuro. Para sumarle, digamos, otra mirada, digamos, a lo que vos planteabas, ¿no? Sí. Sí, está claro, está claro. Sí. Bueno, dejo la palabra a otro. No, está bien, sí, no, la idea no es cerrar, digamos, obviamente, a ver, y un poco José también lo dice, estos son espacios de reflexión. A José lo invitamos un poco como esto, como un provocador de esa reflexión. Sobre todo la idea siempre de los espacios es esto, ¿no? Es decir, bueno, independientemente de que sea una cátedra y que eso implique una vinculación más directa, entre comillas, con una cuestión más académica, ¿no? De reflexión académica, no deja eso o no dejamos de lado todo el tema de la dinámica social, digamos, que es esto, ¿no? Que son, entre otras cosas, las respuestas que se dan en el momento. Yo no quiero cortar, pero evidentemente no hemos recontrapasado, porque nos queda la mitad de la participación. No sé, José, si querés decir unas últimas palabras para ir despidiendo esta charla. No, creo que agradecerle. Me parece que el intercambio fue sumamente rico. Creo que necesitamos este intercambio. No la exposición inicial, digamos, sino esta discusión sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre cómo se construyen los procesos colectivos en estas condiciones, sobre si hay qué es la pandemia y qué será la pospandemia, cuáles son los impactos que tiene, ¿no? Me parece que son estas cuestiones, entre otras, digamos, que tienen que merecer una reflexión colectiva, porque la resolución no solo se puede dar colectivamente. Y sí quería mencionar que sobre el tema del golpe económico, me parece que lo primero inicial es aceptar que lo llamamos golpe económico. Porque estos procesos de desestabilización económica adoptan la forma del movimiento de los actores libres del mercado, de los actores económicos que aparecen como sujetos libres, que actúan de manera independiente en un mercado múltiple, ¿sí? Cuando uno habla de golpe económico, está dando cuenta de una motivación política, de un grupo social, de una fracción de la clase dominante que está manejando, interviniendo en las variables económicas en su provecho por encima de la democracia, por encima de las formas ciudadanas y democráticas de gobierno. Me parece que ya instalar la idea de que es un golpe económico es un paso porque permite identificar los actores y las formas en que se dan la acción de estos actores para ganar en el control del mercado y de las variables económicas lo que perdieron en las elecciones. Bueno. Así que nada, agradecerle. Sí. Con María seguimos el intercambio. Y con todos, por supuesto, con Mauro también. Sí, seguramente en la pospandemia
veremos si este intercambio puede ser presencial, que es siempre mucho más rico y más fluido. Bueno, no sé, de mi parte, agradecerte, José, por el tiempo, por la disposición, y bueno, quedamos en contacto, comprometidos para un próximo encuentro. Seguro que sí, gracias a ustedes. Bueno, no sé si Bueno, alguien... gracias. Bueno, y gracias a todas y todos y todos quienes se sumaron. Un abrazo grande, un abrazo bolivariano muy fuerte ahí a la compañera de Venezuela que se había sumado. Y desde acá todas nuestras fuerzas para esa resistencia heroica del pueblo venezolano a la guerra, a las guerras que están aguantando. Sí, ya lo creo. ¡Viva Chile, mierda! Se le escuchó al otro José ahí atrás. Al otro José, Al Perrota otro que no José. participó. Al otro José. Y, Bueno. viva Chile mierda también. Sí, tantas, Bueno. por lo menos algunas alegrías. Veremos Oh. cómo sigue. Importantísimo. Sí. Muy importante. Bueno, entonces, hasta acá, mencionar que por ahí si alguien no se pudo sumar, vamos a subir la charla así grabada, completa como quedó, al canal de YouTube de la cátedra. Va a ser muy complicado de encontrarlo entre tantas cosas de YouTube, pero bueno, tiene el nombre de la cátedra. Así que, bueno, de vuelta un saludo, un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Nos estaremos viendo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Chao.